Buenas noches, compañeros, compañeras que se están conectando a esta transmisión. Eh, bueno, desde la Red Universitaria Anticapitalista hemos organizado este breve conversatorio con compañeras que viven en Jalisco, en Guadalajara, y que nos van a compartir sus perspectivas, sus opiniones y sus experiencias sobre la terrible represión que se vivió en este estado apenas hace unos días, el 5 de junio. Hoy, 49 años después de la masacre del 10 de junio del 71, donde los halcones entrenados por el gobierno federal y del Departamento del Distrito Federal asesinaron y golpearon estudiantes, pues ni Echeverría está en la cárcel, ni ha sido castigado nadie, y no solamente eso, sino que además la impunidad ha permitido que esto siga repitiéndose casi de forma interminable. Lo acontecido hace unos días en Jalisco, pues es una expresión más de este terrorismo de Estado, de esta represión que se desencadena en contra de quienes resisten, de quienes se oponen. Y pues hemos invitado a estas compañeras a que nos acompañen el día de hoy para compartirnos su testimonio, sus experiencias. Vamos a escuchar en primer lugar a la compañera Laura Bernal. Ella es militante de la Juventud Comunista de México, es participante en la red Yo Voy 8 de marzo y también es estudiante de la Universidad de Guadalajara, que va a abrir, digamos, este debate para compartirnos sus opiniones. Después tendremos un testimonio de una compañera víctima de la represión de hace unos días y también estudiante de la Universidad de Guadalajara y periodista independiente. Entonces te doy la palabra, Laura, para que nos compartas lo que vienes a compartirnos hoy. Bueno, buenas noches a todas y todos. Como ya comentó la compañera Tselly, yo soy aquí de Guadalajara y pues estuve presente en todos los acontecimientos de este fin de semana. Antes que nada me gustaría contextualizar un poco porque puede que no sea muy claro qué es lo que sucedió cada uno de los días, pero sí me parece importante. Bueno, todo comenzó el 4 de junio. Se convocó a una manifestación en el Palacio de Gobierno pues para manifestarnos por el asesinato de Giovanni López que sucedió el 4 de mayo, hace un mes. Sin embargo, el video se hizo público apenas a principios de junio y por eso se convocó en esta fecha a esta manifestación en el Palacio de Gobierno que está en el centro de Guadalajara. Esta manifestación no fue convocada como por ningún colectivo o colectiva en específico. Asistió mucha gente y bueno, aquí en esta manifestación fue el primer día de manifestaciones de todos alrededor del palacio. Fue donde sucedió esto de la quema de patrullas, que son unas fotografías muy ya icónicas, pues, que se tomaron ese día. También este día, el 4, bueno, fueron los primeros días que hubo detenciones ilegales. Ya están pasando en pantalla las fotografías. Ese fue el primer día de manifestaciones. También se rayó todo alrededor del Palacio de Gobierno. Todos los manifestantes estábamos ahí alrededor. Y pasaron aproximadamente 2 horas de que los y las manifestantes estábamos alrededor del palacio, pues haciendo las pintas y todo, o 1 hora y media aproximadamente cuando comenzó la represión. Se empezaron a acercar los cuerpos policíacos. No alcanzábamos los y las manifestantes a ver muy bien desde dónde venían, y también algunos grupos de policías salieron desde dentro del palacio. Comenzaron a arrojar bombas de gas lacrimógeno, hacia todas las direcciones alrededor del palacio, porque los y las manifestantes estábamos todos alrededor del palacio. Y también comenzó pues la represión física, pues comenzaron a correr detrás de las y los manifestantes, allí, como se ven en algunas fotografías, a golpear con los instrumentos que ellos utilizan habitualmente para reprimir. Muchas veces los golpes no eran porque la persona se estuviera resistiendo a la detención, sino que llegaban con la intención de golpear. Hay algunos videos donde está siendo detenido este chavo de verde. No voy a dar los nombres porque no es necesario en este momento,
que lo golpearon hasta incluso dejarlo inconsciente, sin necesidad, pues la persona no se estaba resistiendo. Y yo creo que aproximadamente esta convocatoria fue a las 5 de la tarde y la totalidad o la mayoría de las y los manifestantes fueron dispersados como a las 8 de la noche. Tuvimos que correr hacia muchas zonas del centro de Guadalajara porque estábamos siendo pues perseguidos y perseguidas. Y bueno, así acabó ese día. Al día siguiente, que fue el 5 de junio, se convocó a una manifestación, al principio en Casa Jalisco. Se cambió el sitio de la manifestación a los alrededores de la Fiscalía de Guadalajara, porque había compañeros y compañeras que estaban detenidas y detenidos. Entonces decidimos mover para allá la manifestación para exigir que fueran liberados porque las detenciones eran totalmente ilegales. Simultáneamente se dieron manifestaciones en la Fiscalía, en Casa Jalisco y también alrededor del Palacio de Gobierno. La represión, este día, el 5 de junio, fue el día que se dio la represión más brutal. La manifestación estaba convocada para las 6 de la tarde aproximadamente. Desde las 5 o 5 y media ya varios y varias estaban acercando a la Fiscalía y aproximadamente desde las 5 y media comenzaron los levantamientos. Hay muchos testimonios en las redes y pues, incluso más tarde van a escuchar a una compañera. Casi nadie logró llegar a la Fiscalía porque cuadras antes, calles antes, estaban siendo detenidas las personas, ni siquiera porque llevaron una pancarta o algo, solamente porque estaban transitando por la zona, eran detenidas, subidas a carros. Creo que por allí hay una fotografía. Las personas eran subidas a camionetas pick-ups que no tenían ninguna identificación de que fueran de la policía o de la fiscalía. Eran también subidas por personas que no portaban uniforme policial ni ningún tipo de identificación. Estas personas portaban palos, piedras, tubos, todo tipo de instrumentos para lastimar y golpear. Y pues estas personas eran levantadas con todo lujo de violencia, con golpes, con insultos y en ningún momento sin decírseles por qué estaban siendo levantados. Entonces, para las 6, que era la hora que estaba convocada la manifestación en Fiscalía, pues realmente la mayoría de las personas que íbamos a hacer la manifestación ya habíamos sido o levantadas o ahuyentadas, porque algunas compañeras que estaban dentro o cerca de la Fiscalía que habían alcanzado a llegar nos dijeron que lo que estaba sucediendo y pues muchos grupos y personas logramos huir, pero estaba siendo pues todo era muy confuso. Incluso recuerdo que cuando yo iba caminando por allí se acercó un camión urbano, se paró junto a nosotros y las personas salieron de las ventanas del camión y nos dijeron, no se acerquen, nos van a matar, y nos empezaron a gritar cosas así. Realmente creo que todas y todos los que estuvimos allí sentimos muchísimo miedo. No sabíamos qué era lo que estaba pasando, había gente corriendo por todas las calles y bueno, ya empezaron empezamos a enterarnos que había personas que habían sido levantadas, que estaban faltando, que no llegaban, que no lográbamos localizarlas por teléfono, y comenzaron a hacerse como pequeñas listas de personas que estaban detenidas o desaparecidas. Más o menos como para las 8 de la noche, que ya la mayoría estábamos, bueno, hubo un pequeño contingente que logró salir de Fiscalía y hacer una pequeña manifestación por una de las calles donde va el tren ligero de Guadalajara. Aquí ya no sucedió nada más, pero aproximadamente como a las 8, 9 de la noche comenzaron a reportarse algunas y algunos de los compañeros que no aparecían y nos dijeron que varios habían sido levantados. Aproximadamente durante 1 hora y media habían estado en Fiscalía o habían sido paseados en carros y los habían dejado a las periferias de la ciudad. No voy a ahondar tanto, pero todo esto fue con muchísima violencia, con tortura, prácticamente tortura física y psicológica. Los bajaban de las camionetas en zonas muy lejanas del centro de la ciudad, diciéndoles que se bajaran y corrieran porque les iban a disparar, o se bajaran y pues qué bueno que habían logrado sobrevivir prácticamente. Y al día siguiente, que fue el 6, se convocó a otra manifestación también en los alrededores del Palacio de Gobierno. Ahí están los videos de las personas no identificadas con armas, palos y así.
al día siguiente se convocó otra manifestación que fue más pequeña, pero en la que también hubo detenidos, 6 detenidos hubo esa noche. Y bueno, ya los días siguientes, hasta ayer hubo otra manifestación que fue, esta no hubo ningún incidente y fue pacífica. Pues creo que en Guadalajara no habíamos vivido una situación así, una represión así desde el 2004. Tenemos ya un antecedente, pues. Y pues me parece que es un episodio de la historia en Guadalajara que no se puede olvidar. También creo que es muy importante que recalquemos cuál fue la respuesta del gobernador del estado ante todas estas agresiones de que fuimos víctimas. El gobernador desde el primer día en la noche hizo un comunicado a través de Twitter en donde él se deslindaba de todo lo que había sucedido. Él afirmaba que la responsabilidad de toda esta violencia no era suya, que probablemente era un grupo de policías que habían actuado autónomamente o tal vez estaba involucrado algún grupo de la delincuencia organizada. También es importante, creo que no lo mencioné, el primer día hubo un policía que sufrió una quemadura. Hay un video en donde se ve un supuesto manifestante, digo supuesto porque todavía está muy en duda si realmente era una persona que estaba asistiendo a la manifestación, en donde le prende fuego al cuello del policía y este sufrió una quemadura como de segundo grado. Y bueno, también eso lo utilizaron los medios, y el gobernador para criminalizar la protesta que tuvimos estos días. Bueno, el gobernador se deslindó de todo lo que estaba sucediendo, dijo que era culpa o del narco, o era culpa de los policías por sí mismos, o hasta del fiscal. El fiscal también se quitó responsabilidades, dijo que esto no había sido orquestado por él y que pues tal vez era un grupo autónomo de la policía. Y hubo detenciones, ahorita están detenidos 2 policías, creo, que para nosotros están siendo utilizados como chivos expiatorios, porque no es posible que una corporación que en su totalidad participó en estos actos criminales de tortura y represión haya sido todo orquestado por 2 policías que incluso sus familias y sus compañeros a través de testimonios anónimos han dicho que solo estaban siguiendo órdenes. Entonces, pues sí nos parece muy, muy reprobable toda esta respuesta que ha dado tanto el gobernador como el fiscal, de querer utilizar a dos policías para responsabilizar de todo esto, que también, como sabemos, la represión política no es novedosa ni es un acto aislado, sino que es en realidad una táctica que se utiliza pues desde el siglo pasado, ¿no? Para reprimir a las personas que luchan por un mundo mejor. Estas tácticas de represión y tortura, pues son historia, ¿no? De las dictaduras militares que hubo en América Latina. Incluso aquí me parece importante que rescatemos la historia que hay en Guadalajara. Incluso aquí en Guadalajara ya se habían utilizado estas tácticas, más o menos en el 70 con el Frente Estudiantil Revolucionario, con la Liga Comunista 23 de septiembre. Ya había habido antecedentes de desapariciones forzadas, de detenciones ilegales, y pues me parece importante que no olvidemos que el gobernador es heredero de una larga tradición de porros, ¿no? De porros estudiantiles que se especializaban en estas tácticas brutales. Entonces creo que el querer hacerse ajeno a todo esto pues es nada más que hipocresía. Y pues el estado de Guadalajara también ya tiene su tradición, ¿no? En el 2004 hubo una manifestación, el 28 de mayo del 2004, contra las políticas neoliberales, porque se estaba dando en ese momento la cumbre de las Américas. También en esa ocasión hubo detenciones ilegales, hubo desapariciones, los relatos y los testimonios de las personas que ese día fueron víctimas, pues también son bastante terroríficos. Entonces, pues creo que debemos de reconocer esta represión como algo sistemático, como algo que utilizan los gobiernos para desarticular los movimientos sociales y para infundir el miedo en la población, porque no solo son afectadas las víctimas de a quienes levantaron y a quienes torturaron, somos afectados todos y todas, porque para mí es una forma de decirnos, si te manifiestas, si perteneces a una organización política contraria pues a los intereses del gobierno, esto te va a pasar, ¿no? Te vamos a levantar, te vamos a desaparecer y te podemos matar. Porque eso fue lo que les decían a ellos, que los podían matar.
Y pues creo que es bastante claro, ¿no? Que no es algo aislado, que es una práctica sistemática y que puede volver a ser utilizada. Y me parece que ante esto la respuesta que nosotros tenemos que tener es la organización, porque los y las compañeras que lograron salir de la fiscalía, que fueron detenidas ilegalmente, salieron gracias a la organización de muchas, principalmente mujeres que estábamos allí, ¿no? De las familias, las mujeres que se organizaban para ir a la fiscalía, para buscar abogadas, para recolectar para la fianza, para hacer mucha presión política en redes sociales, porque de otra forma estas personas se hubieran quedado, probablemente ni siquiera se hubiera sabido que estaban detenidas. También fue un trabajo inmenso el hacer las listas para identificar quiénes faltaban. Y bueno, creo que ahorita ya es toda mi participación y bueno, espero, si hay comentarios más tarde ya podré decir un poquito más. Muchas gracias, Laura. Creo que es muy importante destacar cómo históricamente, ante hechos de represión brutal como esta, siempre salen los gobernantes responsables a tratar de deslindarse y decir, no fui yo, era una manzana podrida, ¿no? Estos ejemplos los podemos recuperar, bueno, desde hace muchos años, ¿no? Exactamente hace 49 años salió el presidente a pedirle la renuncia al jefe del departamento del Distrito Federal, pensando que con eso podían lavarse la cara. Tenemos el caso Atenco, tenemos el testimonio también de 2004, tenemos Ayotzinapa, por supuesto, donde a pesar de que la consigna que el movimiento social levantó fue muy clara y fue el Estado como un organismo diseñado también para ejercer la represión, ellos lo que buscan es lavarse la cara y decir, yo no fui, fueron ellos. Sin embargo, la práctica cotidiana pues demuestra una cosa contraria, y ahora que escuchemos el testimonio que nos va a compartir la compañera Gaby, podemos ir viendo cómo los relatos de quienes han sido víctimas de estas prácticas de terrorismo de Estado pues son siempre sistemáticos. Antes de pasar a escuchar el testimonio, tenemos un video también sobre lo sucedido en estos días. Pásalo, pásalo. ¿Qué están haciendo, señores? Es una mujer. Por eso está este país como está, por tener este tipo de policías que tenemos en México. Bueno, no voy a hacer yo comentarios sobre eso, más bien que en nombre de la Red Universitaria Anticapitalista darle las gracias a la compañera Gaby, estudiante también de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Gracias, Gaby, por tu fortaleza y por tu generosidad al compartirnos esto que todavía está tan vivo, tan fresco,
pero que a través de tu voz pues habla también la voz de los más de 60 compañeros que fueron detenidos ilegalmente, desaparecidos y torturados. Te agradecemos mucho la confianza y que estés lista ahora para compartirnos este testimonio. Adelante, Gaby, gracias. Muchas gracias. Bueno, yo soy estudiante de la Universidad de Guadalajara. También participo en colectivos feministas dentro de centros universitarios de la universidad y en la red Yo Voy 8 de marzo. El día 4 también asistí a la manifestación y nos tocó ver cómo los policías estaban atacándonos, lanzando como proyectiles pedazos de concreto y golpeando personas con tablas, con palos, con tubos. Y después en otros reportajes pudimos ver cómo muchos de estos policías no uniformados asistieron a Casa Jalisco, que es la casa donde se encuentra el gobernador, a, organizarse y hacer una reunión en la que les proporcionaron estos palos y tubos. Entonces, esos son otros motivos para poder decir que la manera en la que el gobernador se quiere deslindar y lavarse las manos es muy incongruente con todos los hechos y los reportajes. Y el día 5 asistí a iba en camino a la manifestación alrededor de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Esta se encuentra un poco más al sur de la ciudad, en una zona industrial. Y normalmente no hay manifestaciones ahí, la mayoría de las manifestaciones suelen ser en el centro. Entonces, desde que llegamos, vimos presencia policial a varias cuadras de la fiscalía, todavía ni siquiera nos acercábamos. Yo iba con un grupo de amigos y no traíamos nada llamativo, solo éramos 5 jóvenes caminando juntos, traíamos jeans, no traíamos pancartas visibles ni nada. Y cuando apenas íbamos cruzando la avenida en dirección a la fiscalía, faltaban unas 4 o 5 cuadras para acercarnos al punto donde se convocó la concentración. Esta planeaba ser una concentración pacífica, nada más para ejercer presión de que liberaran a los detenidos arbitrariamente e injustificadamente, porque no se detuvo a nadie cometiendo algún crimen o en flagrancia. A todos los detenidos desde el jueves se les empezó a detener cuando la manifestación ya se había dispersado. Se les detuvo caminando en la calle, dirigiéndose hacia sus casas. Algunos de ellos sí venían de la manifestación, pero no había pruebas de que hubieran participado. Solo se les siguió para que los pudieran agarrar cuando estaban solos. Entonces, lo que se planeaba era ejercer presión fuera de fiscalía para que liberaran estos detenidos. Y cuando mis amigos y yo nos comenzamos a acercar y vimos mucha presencia policíaca, nos sentimos intimidados y decidimos retroceder para comunicarnos con los demás compañeros y compañeras y preguntar en qué puntos se estaban concentrando, porque no queríamos caminar en un grupo pequeño por esa calle. Y nada más vieron que retrocedimos como un cuarto de cuadra, apenas fueron 10 metros o menos. Llegaron aproximadamente 6 policías corriendo y nos empujaron contra unas rejas de negocios particulares. Nos empezaron a gritar y a agredir física y verbalmente y nos dijeron que ya nos había cargado la chingada y que ya nos iban a llevar. Les cuestionamos por qué nos estaban deteniendo, que qué estábamos haciendo y solo nos callaban y nos insultaban. En ese momento llegó una pick-up roja, una camioneta roja, sin placas, con sujetos no uniformados, y nos subieron violentamente a la caja. Nos golpearon y nos forcejearon para subirnos, nos quitaron nuestros celulares y nos hicieron ir agachados en la caja, golpeándonos y diciendo que
que ya habíamos valido verga. Intentamos gritar para que la gente que estaba en la calle, porque es una avenida transitada, grabara o hiciera algo. Nos metieron por la parte trasera de la fiscalía a un estacionamiento, nos bajaron también con las cabezas agachadas y nos metieron a un patio. Y en el patio pudimos ver, todo esto fue como a las 5:45, 5:50, la concentración fue convocada a las 6. En el patio pudimos ver que ya tenían más de 30 detenidos, lo que quiere decir que empezaron a detener personas desde antes. La mayoría de ellos se veían jóvenes, pero pudimos ver como a 2 o 3 personas mayores, una pareja de más de 50 años, y nos tenían a todos con las caras restregadas contra una pared del patio. Y del otro lado, calculo que eran cerca de 50 policías, hombres y mujeres, algunos uniformados, otros no uniformados, con ropa de civil. Algunos se veían también como secretarias o diferentes tipos de funcionarios. Y, y todos los participantes de la fiscalía que vimos ahí nos estaban gritando, estaban celebrando que nos tenían, se burlaban de nosotros, nos insultaban mucho, nos decían que esto nos pasaba por desmadrosos. Y las personas que intentaron hablar y preguntar por qué nos están deteniendo, esto no es una detención legal, cuáles son los cargos, por qué nos están deteniendo de esta manera, tienen que abrir una carpeta, tiene que venir un abogado, un juez. Nos mandaban a una jaula por alborotadores y alborotadoras. Entonces, en un momento a mí me quitaron mi mochila y todas mis cosas y me mandaron a una de estas jaulas. Dentro de la jaula había como otras 20 personas. Yo estaba en una jaula mixta, después me enteré de que había unas jaulas de solo hombres. Y, y en esta jaula también había policías no uniformados, había algunas personas que ni siquiera sabemos si eran policías. Nos amenazaban con no voltear, no mover la cabeza y no hablar. Nos amenazaban con golpes. Entraban y salían muchos policías, todos ellos nos insultaban. En medio de la jaula incluso había una mujer de estatura baja con un hueso muy largo, no sé, era un hueso largo que usaba como bastón para amedrentarnos. Y después de alrededor de una hora dijeron que nos iban a empezar a soltar, pero todo el tiempo se veía que los policías estaban comunicándose mucho entre ellos, había mucho movimiento en la fiscalía, entraban y salían diferentes oficiales, no siempre eran los mismos entrando en nuestra jaula. Nos mencionaron varias veces que ellos eran de los policías buenos, de los que hacen bien su trabajo, que esto nos pasaba por habernos metido con uno de ellos, refiriéndose al policía que fue quemado el día anterior. También dijeron que cómo nos atrevíamos a ir a su casa, o sea, a la fiscalía, sin haber sido invitados y que este era el tipo de recibimiento que debíamos esperar por acercarnos a la fiscalía. Y nos dijeron que ya no le íbamos a contar, que nadie sabía que estábamos ahí, que no habían abierto ningún expediente, no nos estaban registrando, en ningún momento nos preguntaron nuestros nombres, solo nos quitaron nuestras pertenencias. Y pues nos hicieron entender que estábamos siendo desaparecidos y desaparecidas. Ya que nos empezaron a sacar, porque al parecer recibieron órdenes, nos separaron en mi jaula hombres y mujeres, y a mí y a otras aproximadamente 15 mujeres nos regresaron igual con golpes, con empujones, con insultos y con las cabezas agachadas al estacionamiento de la fiscalía y nos empezaron a subir a una van tal vez como un tipo Sprinter, que no era de la policía, era blanca, no alcancé a ver si tenía placas porque nos tenían con la cabeza agachada y nos amenazaban y nos golpeaban si la movíamos, pero de reojo logré ver que
que tenía diseños como con colores claros y pasteles y parecía el diseño de una pastelería o de algún negocio de comida. Nos subieron a esta van con otros 4 policías, 2 hombres y 2 mujeres adentro, y nos empezaron a sacar de la fiscalía, diciendo que tuviéramos las cabezas entre las rodillas, que no podíamos levantar la cara. Las 2 policías estaban sobre nosotras en la parte de atrás de la van y nos golpeaban con palos o nos daban manotazos si movíamos un poco la cabeza o si alguien intentaba decir algo. Había ya algunas muchachas llorando y las ridiculizaban mucho. Decían que si no tienen los huevos para andar de alborotadoras, pues para qué salen de sus casas. Hacían muchos comentarios machistas como que por ser mujeres deberíamos de estar solo en nuestra casa limpiando o cocinando, que, que estas cosas pues no son para nosotras. Y luego comenzaron a decir que ya habíamos valido verga, que nadie sabía a dónde nos iban a llevar. Después de como media hora empezaron a discutir, se seguían comunicando a veces en clave y dijeron que nos podían dejar en la carretera Zacatecas o en el basurero municipal, pero al final, por portarnos bien, nos fueron bajando de 2 en 2 en zonas periféricas de la ciudad. Después, los siguientes días, yo ya no asistí a las manifestaciones, pero algunas de mis compañeras empezaron a recibir llamadas porque obtuvieron nuestros contactos, empezaron a buscar a familiares a horas de la madrugada, como a la 1, 3 de la madrugada, llegaron a ir policías físicamente a la casa de familiares de los detenidos con el pretexto de regresar los celulares o de asegurarse de que estuviéramos bien. Y incluso el gobernador Enrique Alfaro dijo que nos iban a estar buscando casa por casa para confirmar que habíamos regresado y que la Federación Universitaria, la Federación de Estudiantes Universitarios de la UDG, había colaborado con la Fiscalía y con el gobernador para proporcionar domicilios y datos personales. Todo esto con excusa de localizarnos, pero obviamente no queríamos que las mismas personas que nos privaron de nuestra libertad y nos amedrentaron fueran a nuestras casas y menos en esas horas a buscarnos. Entonces todo nos ha parecido una medida de intimidación por parte de la Fiscalía y por parte del gobierno de Guadalajara y de Jalisco. Perdón, no tenía audio. Pues muchas gracias por compartirnos este testimonio. Es muy fuerte, pero además es muy encabronante lo que nos platicas. Yo creo que ese es parte del mensaje que tenemos que recibir. Esto tiene que hacernos sentir muy molestos a todas y a todos. Tenemos un video antes de pasar a la última intervención y también queremos invitarlos si quieren hacer alguna pregunta o compartir algún comentario con las compañeras que han hablado y con Ale que todavía nos falta, para que por favor nos compartan sus preguntas o sus comentarios a través de las redes sociales. Vamos entonces con un video breve antes de la última intervención. ¡Di tu nombre! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¡Déjalo que se vaya, hombre! ¡No se ocupa la violencia! ¡No se ocupa la violencia! ¡No se ocupa!
No se ocupa la violencia, señor, son muchos. Es que no venimos a chingar. Hay unos pacifistas, unos somos pacifistas. Unos somos pacifistas, unos venimos pacíficamente. ¿Cómo que a qué viene? Son nuestros derechos, son nuestros derechos. ¿Cómo se ocurre le pegaron a una mujer? Le pegaron a una mujer. Los medios de comunicación oficiales repiten una y otra vez escenas de manifestantes violentos, pretendiendo justificar lo injustificable a través de esas escenas, y sin embargo los testimonios reflejan que ni siquiera en eso hablan con la verdad, es decir, las detenciones no son para castigar lo que ellos consideran actos ilegales, sino que en realidad las detenciones claramente ahora, en 2004, e históricamente, los golpes, la tortura ha sido en contra de quienes están manifestándose e incluso de quienes pasan por ahí. El mensaje que nos están mandando es muy claro y es muy grave, por supuesto, en un estado que se precia de ser democrático. Vamos a pasar, antes de una ronda de preguntas o de comentarios, con la última intervención. Vamos a escuchar a la compañera Alejandra Guillén. Ella también es estudiante de la Universidad de Guadalajara, es periodista independiente y, bueno, nos va a compartir también su perspectiva sobre esto que está sucediendo. Me comentan que preguntaron este video que acabamos de ver de cuándo es de esta manifestación del día 4 de junio. Adelante, Ale, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches a todos. Bueno, me tocó ya al final empiezo enojada después de volver a escuchar los testimonios y obviamente este video, ¿no? Que evidentemente la intención y la orden es atacar, y bueno, son las estrategias contrainsurgentes y la manera en que ha, digamos, actuado la policía desde los años 70 por lo menos, ¿no? Que sabemos que existen este tipo de estrategias y que, bueno, no olvidemos que gran parte de las policías, al menos de Jalisco, han sido entrenadas así, tal cual. Digamos, no es algo oculto, ¿no? Si se pregunta por transparencia, al menos desde Emilio y seguramente desde antes, los entrenamientos se fueron especializando en contrainsurgencia y en combate al narcotráfico, que bueno, siempre no está de más decirlo, todos sabemos que esto no es un combate al narcotráfico y que parece más bien una lucha por el negocio, y que también este supuesto combate pues se ha utilizado también como parte de una estrategia contrainsurgente que ha funcionado, ¿no? Bueno, ese es como otro tema, pero evidentemente hay todavía muchos elementos que necesitamos analizar porque necesitamos todavía sistematizar cómo fue realmente todo ese operativo y qué es lo que estábamos viendo especialmente el sábado, que me parece que es ahí como la parte novedosa y que nos aterró y que nos quedamos realmente sin palabras para poder nombrar, ¿no? Nos tardamos como en las primeras comentarios eran los están deteniendo, los están levantando, todavía en los medios de compañeros, digamos, aliados, o nosotros mismos decimos como levantones, a pesar de que es un término que más bien utiliza el narco, ¿no? Recordemos las primeras mantas que pusieron pues los grupos criminales, las empresas criminales, porque son empresas transnacionales que no podrían tener ningún negocio ni existir si no hubiera alianzas gubernamentales, por supuesto. Ellos cuando dejaban cuerpos de gente que previamente habían desaparecido, pues sus mantas decían siempre levantones, ¿no? Entonces me parece que sí estamos como pues más allá de cómo lo nombramos, ante acciones que pues rayan en un proyecto claramente que va hacia el fascismo y que tendríamos que estar como revisando cuidadosamente y que no necesariamente afecta políticamente al Faro, ¿no? Porque él evidentemente está buscando beneficios políticos electorales.
Y regreso al origen, pues, de la manifestación del viernes, que es por el asesinato de Giovanni, ¿no? A manos de la policía, porque desde que efectivamente sabíamos que se les estaba dando atribuciones a los policías para detener a personas por no usar el cubrebocas, era como obvio que iban a ocurrir desgracias, que se iba a prestar para la extorsión, y que podía desencadenar en algo así, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, digamos, no tenemos, ya sabemos cómo actúan las policías, y si tú les das un pretexto para que yo puedo decir como policía que te detengo porque no traes cubrebocas y entonces, y en realidad puedo aprovechar y te extorsiono, ¿no? O no sé, o me caes mal, o la razón que sea, porque no sabemos, porque hubo un montón de irregularidades, al menos de las que se hicieron públicas, y faltan un montón de las que todavía no sabemos qué ocurrió en este tiempo que la policía estuvo operando de esta manera. Lo que decían era, pues, que la gente se ponía violenta, ¿no? Entonces, digamos, un pretexto perfecto para operar, pues, con absoluta libertad para hacer lo que quisieran contra quien quisieran, ¿no? En el sentido de, pues, yo te puedo detener porque quiero, ¿no? En algo que evidentemente pues no hay ningún reglamento ni nada, por eso los tenían que detener con el argumento de que se ponían violentos, ¿no? Y que agredían a la autoridad, y que luego Alfaro trató de decir que no había sido así, que no lo habían, o sea, quería deslindar el tema del cubrebocas para que no se le vinculara. Evidentemente, él no es responsable del policía que digamos, ejecuta extrajudicialmente, o los policías, porque se ve que es toda una corporación que además tiene antecedentes terroríficos. Digo, para los que no sean de aquí, les comento que en 2012 tuvimos un hecho también espeluznante, que, digamos, había disputas entre las empresas criminales, o ese es el discurso oficial, no sabemos realmente qué pasaba. Desaparecieron a jóvenes de la región, digamos, de los alrededores de Chapala y, bueno, de pueblos, digamos, aledaños a la ciudad, a la zona metropolitana de Guadalajara. Los desaparecieron así, al azar, los que iban pasando, los asesinaron brutalmente, o sea, digamos, con tortura, y el carro, uno de los carros apareció en Ixtlahuacán de los Membrillos, ¿no? En este municipio. Es decir, son lugares donde hay antecedentes de desaparición y que siguen operando impunemente, ¿no? Y bueno, y hay otros casos de desaparición. Entonces, el viernes lo que vemos, pues evidentemente nos recordó a la represión del 28 de mayo de 2004. Yo no estuve físicamente el sábado, fui solamente el viernes porque iba con mi bebé y estaba esperando a mi compañero que es periodista, y ya estábamos teniendo reportes de muchos colegas que estaban, bueno, al menos de un fotógrafo que había sido agredido, y estaba, digamos, como en los alrededores viendo qué pasaba, y la sensación que nos da, bueno, al menos que yo tenía en ese momento, porque veía pasar a muchísimas patrullas, es que estaba ocurriendo una represión similar a la del 28 de mayo de 2004, ¿no? Que, digamos, tiene diferencias muy claras y dolorosas también, porque las consignas de 2004 eran por un mundo mejor, ¿no? Se buscaba no a la globalización, queremos un mundo mejor, ¿no? Al capitalismo, ¿no? Había un horizonte de esperanza, ¿no? Las consignas de estos días y de estos años, pues ahora son por la vida, ¿no? No queremos, es más, ya ni siquiera no nos maten, ¿no? No nos desaparezcan, por todo lo que esto implica para la familia y cómo este dolor es continuado. Entonces, no solo, o sea, digamos, también hay diferencias en cuanto a lo que a donde nos están llevando, ¿no? A que no pensemos y que no tengamos capacidad de pensar en otras posibilidades de vivir, y digamos, para esto funciona la violencia, ¿no? Y más allá de lo que ocurrió, pues también es una estrategia de contrainsurgencia lo que vivimos estos días, para callar toda movilización y que no haya quien proteste en este estado. No es la primera vez, ya hay antecedentes desde que él era al menos alcalde, que siempre ha atacado a todos los colectivos de defensa territorial y especialmente a los que se interponen en sus negocios inmobiliarios, ¿no? Porque es un muy buen aliado de los negocios inmobiliarios capitalistas que deciden en esta ciudad. Y lo que sucede el sábado me parece que es ahí donde, bueno,
Obviamente había la indignación de lo que había sucedido el viernes. No olvidemos, tal vez los que somos de aquí lo sabemos, pero el fiscal Gerardo Octavio, él estaba encargado de la Procuraduría en 2004. Entonces, ese antecedente pues nos hace ver que había toda una estrategia de acercar a los chavos, de detenerlos en los alrededores, porque en 2004 pues los detuvieron como en racias, ¿no? La experiencia también, digamos, de quienes resisten, de también las redes sociales, de que hubo muchísimos compañeros y compañeras, ¿no?, de medios y ciudadanos, ¿no?, personas comunes que estaban manifestándose. Eso permitió como dar seguimiento para preguntarse dónde estaban los jóvenes, ¿no? Porque obviamente ahora cada detención nos hace preguntarnos y tener temor de que nos desaparezcan. Y lo del sábado, pues bueno, ya lo han dicho, yo creo que el sentido común de todos nos hace ver que no fue una estrategia, digamos, de que unos policías se salieron del Huacal, ¿no? Y vuelvo al tema de qué es esto, ¿no? O sea, cuando se llevan a los jóvenes, porque todo el mundo empezó a llamarnos, ¿no? O sea, sí logró inhibir esa manifestación porque iba a ser grande. O sea, yo y todos empezamos a recibir llamadas y ver en tweets de me regreso porque se están llevando, ¿no? Levantando, ¿no? Esa era la palabra que usábamos en ese momento. Se están llevando a todos y las fotos que empezaron a circular, pues era como, bueno, ¿ante quién estoy, no? Y entonces lo que podemos ver por los testimonios, por lo que se ha estado circulando, es que son sujetos que se han ido especializando en esta técnica de desaparecer personas, ¿no? O sea, jurídicamente se está planteando, y me parece muy correcto, ¿no? Como que cumple, ¿no?, con una desaparición forzada, pero creo que debemos de pensar más allá de qué es eso que vimos, ¿no?, de ese dispositivo desaparecedor que está instalado en las fiscalías. O sea, están entrenados para torturar, para decir, para aterrar a las personas, saben cómo trepar a las personas, perfectamente. O sea, es que todo su manera de vestir, de actuar es pues como cualquier criminal, ¿no? Y entonces nos encontramos más bien ante desapariciones, ¿no? No solo estas, sino como lo que vivimos ahora, que están mucho más, o sea, que se han ido especializando, ¿no? No es solo cuando hablamos de criminales que se llevan del narco, que es lo que se piensa, ¿no?, que se llevan y desaparecen a las personas. Más bien siempre hay o presencia del Estado, porque tenemos muchísimos casos documentados de policías que detienen personas para entregarlas al crimen organizado. Por ejemplo, la que a mí me parece más brutal y de la cual no tenemos verdad, bueno, de los años recientes, en los límites con Michoacán, en el año, creo que fue 2013, se encontró una fosa en el municipio La Barca, una fosa con 75 cuerpos, ¿no? ¿Quiénes eran esas personas? Es fecha que no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que la policía del municipio aledaño detenía a cualquier persona que se veía como de otro, bueno, sospechosa, ¿no? El delito de, con que te veas sospechoso, los detenían y los entregaban al grupo criminal que se encargaba de ejecutar, ¿no? Entonces, toda esa policía fue detenida y demás. Y bueno, hoy el periódico El Informador sacó otra nota donde retoman, ¿no?, las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos sobre desapariciones forzadas, donde se ha documentado la participación de las policías. Entonces, en ocasiones participan, ¿no? En ocasiones simplemente hay omisión en la búsqueda o simplemente son ellos los desaparecedores. Entonces, más bien nos enfrentamos como a una súper especialización donde todos los sujetos están entrenados para cometer esta práctica, ¿no? Y por último, por el tiempo, y bueno, creo que todavía hay que pensar sobre esto, hay que revisar cuidadosamente qué fue lo que se desplegó, porque no solo es el asunto de la represión física, ¿no? Y el terror, el estado de terror que están queriendo instalar, digamos, escalar como si no fuera suficiente, porque no habíamos visto que impidiera que una manifestación se realizara, ¿no? Aunque no lo lograron del todo, y eso es
magnífico, pero también todo este dispositivo en redes de sus empresas a las que les inyectan millones de pesos para que posicionen un discurso de que los revoltosos merecen desaparecer y merecen toda esta violencia. Y aquí conecto con que podría ser o podría pensarse desde ciertos círculos que esto está afectando al Faro. Pero yo digo que hay que ser cuidadosos porque al menos lo que yo he estado revisando de los discursos de este grupo Frena, que es, digamos, anti-AMLO y anticomunismo, lo que él dice el viernes de que es gente de AMLO que viene a desestabilizar el Estado, y bueno, ya saben, el sábado después fue que era el narco, pero enganchó súper bien en estos sectores que legitiman, porque sus comunicados de estos días han sido cárcel a vándalos, no queremos, o comentarios pues de estos círculos es mejor la represión y el orden que el comunismo, y entonces dices, a ver, aquí hay bueno, y lo que ya sabemos que él está pensando en ser presidenciable, y entonces está pensando en un sector de la población que todos estos años y todo este tiempo y desde los 70 legitima la narrativa de desaparecer y la práctica también, ¿no? Creo que se me acabó el tiempo, pero lo dejo ahí como algo a atender, ¿no? Que también hay una parte de la sociedad que legitima lo que ocurrió este fin de semana. Muchas gracias, Ale, por compartir este análisis, este balance sobre la situación de un Estado represivo, tanto en Jalisco, pero también en el resto del país. También es muy importante destacar, observar cómo el origen que convoca estas movilizaciones tiene que ver en sí mismo con la brutalidad policíaca, no solo en Jalisco, sino además en un contexto de movilizaciones contra la brutalidad policíaca a nivel internacional, en particular en Estados Unidos. Una policía que se ensaña contra un albañil por el hecho de que supuestamente no trae un cubrebocas, en un estado que además ha fracasado absolutamente en el manejo de una situación de emergencia sanitaria como la que está viviendo este país. Una dinámica en donde nos responsabilizan de manera particular a los ciudadanos por el desmantelamiento de tantos años, por ese desmantelamiento contra el que protestaban en 2004 también quienes fueron reprimidos, del sistema de salud y en general de toda la estructura de salud pública. Vamos a ver un video más sobre esta política de represión del Estado como una práctica sistemática decidida desde el poder, no como una manera en la que los policías se salen del corral. Adelante. ¡Papá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tu nombre! ¡Tu nombre! ¡Ay! ¡Ay! Dios mío, de la bici! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Eh! ¡Eh! ¿Sí están vestidos como civiles? Sí. Elementos de la fiscalía llegaron, bajaron con palos, bats. ¿No tienen placas? No tienen placas, se están escondiendo. Bajaron sin ningún motivo y empezaron a querer golpear a las personas que estaban aquí, la mayoría de ellos periodistas. Bueno, parece que sí llegaron algunos comentarios para las compañeras que nos han hecho favor de compartirnos hoy sus testimonios y sus análisis sobre lo sucedido. Entonces, ¿con cuál empezamos? Gracias. Claudio pregunta, ¿qué acciones se pueden hacer en concreto para que se haga justicia, para que la verdad se conozca
si sabemos exactamente de dónde vino la orden y si esto que sucedió en Jalisco pudo haber sucedido en complicidad con la protección del gobierno federal. No sé quién quiera responder, Laura, Gaby, Ale. Ok. Adelante, Laura. Bueno, sobre las acciones que podemos hacer en concreto para que se haga justicia, yo creo que, como ya comenté antes, lo más importante en este momento es organizarnos como sociedad. Pues sí, hay que buscar la justicia por los medios que pues, quienes perpetraron estos crímenes nos dan, y esto creo que les corresponde sobre todo a las familias y a las víctimas. Creo que todas las demás personas pues tenemos que organizarnos, no tenemos que permitir que, como dice Alfaro, se dé vuelta a la página, es decir, que se olvide lo que sucedió este fin de semana pasado aquí en Guadalajara. Yo creo que tenemos que seguir haciendo presión mediática y sobre todo pues crear redes entre nosotras y nosotros pues para exigir que esto no se quede así. Y la otra pregunta es si hay algún organigrama. Creo que no tenemos ningún organigrama y tampoco tendríamos una forma clara de poder trazarlo, porque pues no estamos dentro de esas instituciones y toda la información que se obtiene es a través de testimonios anónimos o de vinculaciones con videos o otro tipo de medios, pero pues realmente para trazar algo tan claro como un organigrama pues está bastante difícil. Creo que solo los criminales que están ahí adentro podrían hacerlo. Y la tercera pregunta es si pienso que hay complicidad. Bueno, si pensamos, a mi parecer, la complicidad existe desde que no hay ningún pronunciamiento, ¿no? Desde que no hay ninguna acción para reaccionar contra lo que sucedió aquí en Jalisco. Yo la verdad no tengo conocimiento si ya ha habido algún pronunciamiento del presidente o de alguna otra instancia nacional, no lo sé, pero al menos hasta este momento no ha tenido ningún eco aquí, en donde sucedieron los hechos, y yo creo que desde allí se es cómplice. Otra complicidad más profunda lo desconozco. Gaby, ¿querías comentar algo? Sí, que las primeras manifestaciones del jueves, viernes y sábado me parece que solo estaban presentes policías municipales y del estado de Jalisco, pero después cuando empezaron a liberar algunos de los detenidos, alrededor de la fiscalía y de la zona sí empezaron a circular vehículos militares. Ale, hay también otra pregunta más adelante sobre los números, si se tienen datos sobre la gente desaparecida y violaciones de derechos humanos. No sé si nos quieres compartir algo sobre el tema. O sea, actualmente, o sea, el número son alrededor de 10,000 desaparecidos, casi 10,000 desaparecidos, sin contabilizar, obviamente, pues la cifra negra que desconocemos, ¿no? Pero no puede haber tantos desaparecidos sin toda una red de complicidades que lo permitan, ¿no? Como digo, muy breve, cuando hicimos en el proyecto Donde van los desaparecidos, la investigación del país de las 2,000 fosas, lo que veíamos es que cómo es que pueden tener máquinas, tiempo, incluso el uso de fuego y un montón de situaciones, pues que entonces esto no puede hacerse si no hay toda una red de protección, por lo menos local, ¿no? O sea, por lo menos municipal, para que todo este circuito de la desaparición se concrete, ¿no? Y lo que vimos el sábado, pues parece que es el inicio, ¿no? O sea, de cómo están operando. Preguntan si el video se va a quedar en la red. Sí, se puede consultar a través de las redes de la Red Universitaria Anticapitalista. Hay otra pregunta sobre la organización y cómo la organización se adapta también como protección ante las medidas de represión. Adelante, Gaby. A la pregunta anterior de si se conoce el número de desaparecidos y personas que violaron sus derechos, si se refiere a
a la desaparición forzada y a los levantados que sucedieron el viernes, yo no confiaría en los números porque en redes estuvieron circulando listas con nombres de desaparecidos, esto por contactos y por redes y amistades, pero como todas las detenciones fueron extraoficiales y no se tomaron registros dentro de la fiscalía, a menos de que ellos nos hayan contado, yo no confiaría en los números. Entre yo y los testimonios de otros levantados, sí calculamos que fueron más de 60 personas, entre 60 y 100 personas, y solo la fiscalía podría tener números exactos si es que ellos nos contaron, pero no estamos seguros. Antes de darle la palabra a Laura para que nos comparta un poquito sobre las perspectivas de las organizaciones del movimiento en Jalisco, despedimos a la compañera Ale Guillén. Muchas gracias por tu intervención. De hecho, nos dijo que se tenía que ir 8:30 y ha aguantado aquí otro ratito. Muchas gracias, Ale, por compartirnos tu análisis, tu perspectiva, y les devuelvo la palabra a las compañeras para que nos cuenten la reacción organizativa frente a esta represión en el estado de Jalisco. Bueno, pues creo que las medidas que se tomaron y se tomarán a partir de lo sucedido en cada organización, pues va a ser un proceso muy particular de cada una, pero me parece importante sí invitar a todas las organizaciones a que pues busquemos formas de estar más seguras en nuestra actividad política. También creo que es muy importante la vinculación entre organizaciones, lo que ya comentábamos de tejer redes, porque pues lamentablemente tenemos que estar pensando que en cualquier momento podemos ser víctimas de una desaparición, ¿no? O de un asesinato. Y son estas redes estas vinculaciones las que nos van a permitir pues saber quiénes nos faltan. Lamentablemente tenemos que pensar en eso, ¿no? En cómo nos van a localizar si desaparecemos, y también cómo nos vamos a organizar en el caso de una detención ilegal, que esto fue lo que sucedió en estos días. Pues sí, hay que reforzar medidas de seguridad internas. Creo que cada organización tiene que pensar en cómo hacerlo, vincularnos con las otras organizaciones y personas que luchan en nuestros contextos, y también pues es importante estar vinculadas pues en otros territorios, ¿no? Nacional e internacionalmente, porque también desde estos lados se puede hacer presión. Creo que es todo lo que diría al respecto. Hay otra pregunta sobre qué lectura se puede hacer de la forma en la que los medios de comunicación y la sociedad ha reaccionado frente a esta forma de represión que significaron estas desapariciones. Ya Ale hace rato apuntaba algunas cosas al respecto, pero no sé si quisieran hacer algún comentario también ustedes. Bueno, pues sí, la tendencia de varias personas en Guadalajara ha sido criminalizar las protestas, mucho excusándose en el policía que fue quemado, que toda la situación está extraña porque hasta lo que se sabe no estaba vinculado con grupos de activistas, entonces pues no se puede descartar que haya habido infiltrados. Y se está diciendo que no deberían de liberar a los manifestantes, que ellos fueron los vándalos, que fueron los que causaron agresiones, y todo esto es injustificado. También de los últimos comunicados que dio el gobernador, dijo que como un acto casi de benevolencia iba a liberar a los últimos detenidos sin cargos, pero esto se debió por la presión de las compañeras y de las redes de activistas, no por ningún tipo de benevolencia del Estado, y también porque pues no tenían pruebas suficientes para vincularlos con ningún tipo de crimen o agresión durante las protestas, ya que fueron detenciones arbitrarias. Entonces el gobernador incluso amenazó
que ya no iba a dar estas benevolencias a los siguientes participantes en manifestaciones y activismo, y que ya no iba a estar liberando presos políticos así como así. Laura. Bueno, ya para cerrar, yo quisiera nada más agregar que no tenemos que olvidar, pues, o dejar pasar que la represión es un mecanismo que utiliza el Estado para imponer lo que no es legítimo, que pues es un Estado que está basado en la explotación y que esto es una práctica sistemática que ha ocurrido desde que hay lucha, ¿no? Y va a seguir ocurriendo. Tenemos que estar preparados para ello, y la forma en que tenemos que prepararnos es organizándonos contra esta represión, pero también pues para crear el nuevo mundo que queremos. Lo que yo diría para cerrar. ¿Algo más para cerrar, Gaby, que quieras comunicar? Pues que hacemos responsable al gobierno de Jalisco y de Guadalajara y a toda la fiscalía de estos hechos y de las posibles represalias que pueda haber a las víctimas y a quienes decidieron dar sus testimonios. Y que también nos parece muy preocupante la vinculación de la Federación de Estudiantes Universitarios con el gobierno de Jalisco. Los medios oficiales de comunicación han pretendido vendernos esta historia, como tantas otras de represión, como la que se vivió también en la Ciudad de México en los mismos días que lo que sucedió en Jalisco, como una película de manifestantes contra policías, cuando en realidad ellos son los que tienen el monopolio de la violencia, ellos son los que tienen las armas, ellos son los que tienen las instituciones en sus manos, a su servicio, y que están utilizando sistemáticamente para golpear, para amedrentar a quienes nos oponemos a esta estructura de la que habla Laura, de desigualdad, de explotación, y bueno, por eso nos pareció muy importante desde la Red Universitaria Anticapitalista conectarnos con las compañeras que nos han compartido hoy su palabra desde Jalisco, para visibilizar que este no es un problema de un gobernador ni de un gobierno, sino que hay una dinámica estructural de represión, una dinámica generada también desde el gobierno federal a través de la Guardia Nacional, de legitimar el uso de la violencia en contra de la oposición. Eso es algo que desde las organizaciones y en general desde el pueblo no podemos permitir y no podemos seguirles permitiendo. Muchas gracias a las compañeras que nos acompañaron, muchas gracias a quienes estuvieron también siguiendo esta transmisión. Se queda en las redes para que la puedan compartir también con otras personas, y bueno, pues los invitamos a seguir pendientes de estas redes para las siguientes transmisiones que podamos hacer, aprovechando este contexto que nos permite comunicarnos, aunque sea por esta vía. Muchas gracias, y pues sí, como dicen por ahí en un último comentario, digna rabia. Eso es lo que nos tiene que quedar en la conciencia y en la piel después de escuchar estos testimonios tan fuertes. Muchas gracias. 10 de junio no se olvida. De la puerta, ya, se un boquete sobre la puerta.